Hola, un nuevo análisis de Bitcoin. ¿Qué pasa con los eventos? Siguen desarrollándose de una manera muy interesante. Parecería que la dirección del movimiento de Bitcoin ya está determinada, al menos localmente. Sin embargo, cada día aparecen algunas noticias extremadamente positivas y prometedoras a nivel macroeconómico. De hecho, por ejemplo, ayer fueron los datos sobre la inflación. También hoy el tema que vamos a analizar es la deuda pública de 7 billones que Estados Unidos debe pagar este año. Todo esto nos lleva a reflexiones muy interesantes. Así que dividamos nuestro diálogo de hoy en dos partes. Primero, hablemos sobre Bitcoin, sobre lo que está sucediendo en términos de configuraciones. Luego hablaremos sobre lo que está sucediendo a nivel macroeconómico y analizaremos algunas noticias clave. Pasemos a los gráficos. Dale un like a este video. También recomiendo suscribirte a mi Telegram para no perder la información. Asegúrate de unirte y suscribirte bajo el video. Mi canal de Telegram es Falcon Investors. Bueno, ahora en realidad pasemos al asunto. Entonces, miren, la primera idea. Ayer se publicaron los datos de inflación, los analizaremos brevemente. A raíz de esto ayer, de hecho todos los canales ya empezaron a anunciar que estamos creciendo. Yo también lo escribí, es una historia completamente normal. Cuando durante 2 años, se podría decir, hubo una lucha contra la inflación y ahora tenemos datos mejores de lo esperado. Permítanme mostrarles claramente lo que sucedió ayer. Teníamos un valor anterior del 3%, la previsión era un hecho, vimos un poco menos, por lo tanto, el mercado reaccionó ligeramente, pero fundamentalmente esto no cambia la situación. Porque, primero, miro lo que está sucediendo en el gráfico. Segundo, porque la inflación en este momento no es el problema principal y clave. Sin duda, tuvimos valores extremos. Entonces, de hecho, la inflación era el foco principal. Ahora, evalúan toda la situación, en conjunto como también lo hace Powell, la Reserva Federal y en general. Todo lo que observamos, ya no miramos solo los indicadores de inflación. Esto nos ha dado un rebote a nivel global. Veamos ahora cómo ha cambiado la situación. Entonces, veamos qué está sucediendo en el gráfico de Bitcoin. La zona a la que hemos llegado, aquí la tengo marcada con un bloque violeta. Nos está manteniendo por ahora, ¿no? Pero si miramos en el marco de tiempo diario, muchos, por supuesto, están comprando en largo. Y esto, en mi opinión, desde el punto de vista de la posición, podría ser incluso correcto. Sí, llegamos, retiramos la liquidez detrás de este mínimo y esperamos algún tipo de rebote. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos más cercanos? Pues bien, nos hemos acercado a ellos. Se puede decir que además tenemos la media móvil de 200 días, bajo la cual está el mercado globalmente. Mejor veamos la imagen globalmente. Ok, tomamos el rebote. ¿Qué esperamos a continuación? Teníamos una estructura. Teníamos un nivel de ruptura de la tendencia. Salimos, rompimos el nivel diario, regresamos para la confirmación. Y ahora presten atención a cómo se ve esta estructura. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. No todos, por supuesto, los bajos son más bajos que los anteriores. Cada alto es más bajo que el anterior. Nuestra estructura ideal para cortos se ve de la siguiente manera. Cada alto más bajo que el anterior, cada bajo más bajo que el anterior. Sí, aquí está un poco irregular, es decir, tenemos bajos que no se actualizaron, pero en general tenemos una estructura completamente descendente. Es decir, si miramos el canal de precios, el precio está bajando. Además, veamos que además de que aquí se rompió la tendencia en el pastel, ahora también tenemos una consolidación. En segundo lugar, esta zona también es de cortos para nosotros y por lo tanto, para que ahora podamos salir por encima, debe ocurrir una gran cantidad de eventos. Debemos romper la tendencia en la dirección opuesta. Y aquí, al observar, naturalmente, la primera zona de resistencia es de 85.600 y por lo tanto, este es simplemente el nivel mínimo para el cual podemos comenzar a hablar de algo. Pero globalmente, el nivel de $92,000 sigue siendo clave para mí y para que volvamos a hablar sobre la continuación del crecimiento y sobre nuevos máximos históricos, debemos llegar precisamente aquí. Por ahora, todo se ve bastante bajista. Y por ejemplo, si tienes una gran cartera al contado y no planeas venderla, sino que la mantienes a largo plazo, tal vez no sea una mala idea considerar algún tipo de cobertura corta para simplemente cubrir tus posiciones. Se puede observar desde diferentes niveles. Sí, se puede observar desde aquí. Desde aquí sería un escenario ideal. Sí, por ejemplo, en general es un retorno. Nuevamente, aquí, por ejemplo, si la estructura se dibuja de esta manera, así, 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 y básicamente nos dirigimos más abajo. Sí, por ejemplo, aquí hay una oportunidad de abrir algún tipo de cobertura corta. No es el peor escenario para aquellos que tienen una gran cartera. Por lo tanto, puede haber una historia proporcional. Así que, para mí, en general, la situación ahora parece sin cambios. Yo personalmente espero, mis expectativas en mi visión del mundo es un movimiento hacia abajo. ¿Por qué nuevamente un movimiento hacia abajo? Porque ahora vamos a hablar de esto. Así que, y desde allí, en consecuencia, esperaré
un giro, el plan sigue siendo el mismo. Tengo todos estos niveles para recomprar. Y además espero sinceramente que haya una oportunidad para recomprar. Y en mi escenario, en mi visión del mundo, eso sería muy, o sea, positivo. Así que, bueno, en general, localmente incluso se puede vender en corto. Tenemos una estructura en corto. Head short no es una idea innecesaria. Los largos, sin duda, los niveles darán rebotes. Por ejemplo, Noku, el nivel de $74,000 con alta probabilidad dará algún rebote. Luego, en consecuencia, cada una de estas zonas de liquidez, por ejemplo, esta zona de $68,000, al llegar a ella también dará naturalmente un rebote. Por lo tanto, aquí es cuestión de lo que sea más conveniente para cada uno. Alguien, por ejemplo, puede optar por ir en corto, sí, y jugar a más largo plazo aquí. Alguien que prefiere aprovechar los rebotes en largos en general no es la peor opción. Nuevamente, es una idea porque el largo, desde el punto de vista de la larga distancia, parece más prometedor. El principal consejo probablemente es no jugar con grandes o no apalancamiento. Ahora, porque de hecho vemos lo que está sucediendo, el mercado se está corrigiendo, salen noticias negativas, macroeconómicas, guerras comerciales. En cualquier momento podemos ver una gran vela de menos 20%. Además, si miramos por ejemplo el S&P 500, hace algunos análisis, dibujé un nivel, sí, por ejemplo 5.500, al cual de hecho podemos llegar. Y por favor miren, en realidad todo está sucediendo mucho más rápido de lo que esperábamos. Y ahora, incluso surge la pregunta, sí, ¿es realmente este el último límite o seguiremos corrigiendo, por ejemplo, hacia algún lugar como este? Si vamos a marcar ahora el nivel, por ejemplo, hacia alguna zona de este mínimo, es decir, lo cual también es muy posible, por lo tanto, simplemente hay que ser muy cuidadoso. Vamos a mirar de nuevo una imagen más global, intentemos evaluar hacia dónde lleva todo esto, porque en general me parece que hay una estructura lógica en todo esto. Antes de eso, un recordatorio, si comercian, háganlo en una bolsa confiable. Bybit ha sido confiable. Si no tienen una cuenta, les recomiendo registrarse usando mi enlace y código promocional. Debajo de este video, ventajas en comisiones y hasta $30,000 en bonos. Ahora vamos a estructurar. Entonces, ¿qué tenemos con ustedes? Tenemos con ustedes una imagen interesante. Incluso probablemente voy a abrir la imagen para que sea más claro y la comentaré. Tomé esta publicación de mi amigo y es una buena publicación y nos puede dar una comprensión más global de lo que podemos esperar. Entonces, miren, los Estados Unidos tienen la tarea de pagar parte de su deuda en 2025. Es una parte enorme, 7 billones. Entonces, ¿con qué está relacionada? Voy a repasar un poco los puntos clave, vamos a profundizar. Esta historia está relacionada con la estructura a corto plazo de la deuda emitida en varios periodos. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Tuvimos varias cosas. Lo primero fue la emisión masiva de bonos a corto plazo, es decir, tuvimos la pandemia, recuerdan lo que sucedió. Por lo tanto, se emitieron activamente bonos del Tesoro a corto plazo, precisamente para refinanciar rápidamente el presupuesto. Y estos bonos, por lo general, tienen un corto plazo de vencimiento, de 2 a 5 años, y una gran parte de estos bonos, el final de los bonos, corresponde precisamente al año 2025. Eso es lo primero. Entonces, la segunda historia es la política de tasas bajas y sus consecuencias. Entonces, ¿recuerdan lo que tuvimos en 2020-2021? Nosotros tuvimos una historia muy interesante, fenomenal, relacionada con la pandemia, cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó prestado activamente dinero a corto plazo, hasta 5 años, porque era muy barato. Ahora, en consecuencia, comienza el vencimiento de estas deudas y surge un pico de estos pagos que nuevamente requieren refinanciamiento. Como pueden entender, esta deuda nadie la tomará simplemente en efectivo puro. No se pagará esta deuda. Este tipo de deudas por lo general se refinancian, es decir, teníamos unos bonos y en consecuencia se emiten nuevos bonos, se obtienen fondos bajo ellos y se liquidan. Por lo tanto, los antiguos, pero, no, ¿qué es lo interesante aquí? Durante este periodo, las tasas. Si las tasas, aquí está escrito un punto muy bueno, sí, si las tasas de los bonos han aumentado significativamente, como está sucediendo ahora, el proceso de refinanciamiento se vuelve más caro y complicado, creando riesgos para el presupuesto y el mercado. Primero, y en consecuencia, considerando la cantidad de amortización, un punto muy importante, el año 2025 refleja las siguientes: consecuencias de la política anterior de endeudamiento a corto plazo. Y ahora, como si fuera una pregunta, para volver a pedir prestado, en esencia, a las tasas actuales, es muy caro hacerlo. Y para el prestamista, es comprensible que sea ventajoso prestar barato, gestionando la tasa de interés. En los EEPU, como entenderán, las personas que gestionan todo esto tienen palancas de influencia sobre ello. Y, en consecuencia, partiendo de esto, lo que dije antes,
La inflación ya no es nuestro problema clave. Podemos suponer, sí, que la tasa se reducirá en un futuro cercano y veremos tasas mucho más bajas para finales de 2025 de lo que hemos visto antes. Y, como entenderán, las tasas bajas con alta probabilidad llevan a que, en realidad, los mercados volverán a crecer. Por eso ahora, probablemente, a lo que me refiero, porque es una muy buena tesis, es que ahora se puede pensar en lo que está sucediendo, la tarea, por así decirlo, del gran capital, y la tarea en la que estoy involucrado, entre otras cosas, es hacer caer los mercados, obtener excelentes puntos de entrada, tener la oportunidad de reducir las tasas cuando los mercados estén asustados, cuando la liquidez huya de los mercados, y gracias a esto reiniciar en esencia la economía que, con el máximo beneficio para sí mismos. A partir de esto, ¿de qué estamos hablando y qué nos aporta esto en general? Esto nos dice que el único problema con el que podemos enfrentarnos ahora es el problema de los grandes créditos, de los grandes apalancamientos, por así decirlo. Si abres posiciones con enormes apalancamientos con la expectativa de un corto plazo, podría ser liquidado. Si juegas a más largo plazo, con una alta probabilidad, el mercado se volverá positivo. Después de alguna corrección, se dará la vuelta y habrá un periodo de tiempo bastante largo de crecimiento. Por lo tanto, la tarea principal en los próximos 6 meses es simplemente, no ser liquidado, sino al contrario, reestructurar tu cartera para el próximo ciclo, entrar ya con buenas posiciones y simplemente quedarse con el dinero. Esa es realmente la tarea clave. Por eso, el spot es todo para nosotros. Evitar grandes apalancamientos, comerciando localmente. Todo esto como que se debe cubrir y es imprescindible seguir la gestión de riesgos, usar stops, entonces todo estará bien. Por lo tanto, globalmente, no me desvío de mi escenario. Corrección local. Me interesa mucho y me gusta. Globalmente, a lo largo del año, creo que al mercado le irá bien y veremos otro gran ciclo de desarrollo. Por supuesto puedo estar equivocado, pero por ahora la imagen se forma de esta manera. El rompecabezas en general parece bastante lógico. Si tienen algunos pensamientos individuales y piensan de manera diferente, sobre todo lo que está sucediendo ahora, si tienen otra opinión, por favor, escríbanla en los comentarios, será interesante leerlos. Por lo demás, todo lo que necesitan saber hoy para obtener el máximo beneficio en el mercado, suscríbanse y activen la campanita. Cada like y comentario es importante, no sean perezosos, vayan debajo del video, denle un like aquí, compartan comentarios, sus pensamientos, eso es todo, les deseo grandes ganancias a todos, hasta la próxima, adiós.